El oído de una bruja. Al inicio de nuestro matrimonio, mi esposo me llevó a vivir a casa de sus padres. Esto lo hizo de manera transitoria en lo que nos entregaban la vivienda que habíamos comprado a través del Infonavit. Hubo una serie de complicaciones con los trámites, lo que retardó por más tiempo la entrega del departamento. Los padres de mi esposo nos permitieron usar una habitación que se encontraba al fondo del patio. Al principio no fue cómodo para mí relacionarme con personas que conocía muy poco, pero creo que tampoco para la familia de él fue muy agradable, sobre todo para mi cuñada. Al parecer, la habitación que nos prestaron pertenecía a ella, o al menos eso creí en aquel tiempo, ya que encontré algunas de sus pertenencias en ese cuarto. La mayor parte del tiempo me la pasaba fuera de la casa. El trabajo consumía la mayor parte del día. Además, trataba de llegar hasta en la noche para evitar causar tantas molestias. En un inicio creí que la molestia de Rosa, la hermana de mi esposo, sería pasajera, pero no fue así. Conforme pasaron los días, ella mostraba su incomodidad de forma evidente. Sabía por comentarios de algunas personas que la conocían y también por su hermano, que a ella le gustaba realizar actividades esotéricas, como el tarot, la adivinación, la videncia, y creía mucho en los seres espirituales. Yo no sabía a qué se refería cuando hablaba de ellos. Hubo una ocasión que por accidente derramé sobre ella un vaso con agua un domingo que estábamos reunidos por el cumpleaños de mi suegra. Rosa se encontraba sentada en el comedor frente a mí. Ella se limitaba a ser indiferente conmigo. Cuando me incorporé y con la manga de mi blusa volteé el vaso, su contenido fue hacia ella. Me miró con tanta furia, al mismo tiempo que murmuraba unas palabras, se retiró de la mesa y ya no regresó. A partir de ahí comenzaron a pasarme situaciones extrañas. Una de ellas fue cuando encontré sobre mi cama una raíz seca de una planta. Esta se encontraba debajo de la almohada. Cuando la retiré para tirarla a la basura, dejó una mancha sobre la sábana que ya no pude quitar. La lavé con diversos artículos de limpieza sin lograr dejarla limpia. Pocos días después, en el umbral de la puerta había una línea de tierra oscura. Al principio no la vi hasta que sentí algo granuloso debajo de mis pies. Sin darme cuenta esparcí esa tierra por varias partes de la habitación. Recogí la que alcancé a ver y me olvidé del incidente. Por las noches estaba acostumbrada a meter en mi habitación un vaso con agua para no tener que salir en la madrugada a la cocina y evitar cruzar el patio oscuro. Al día siguiente, el contenido del vaso se encontraba turbio, como si le hubieran puesto un poco de tierra. Le pregunté a mi esposo si por error él le había puesto algo a mi bebida. Él me respondió que no tenía razón para hacer algo así. Creí que fue un hecho aislado, así que no le tomé importancia. Sin embargo, al día siguiente ocurrió lo mismo. Pensé que ya no metería agua a la habitación. Una noche tuve necesidad de ir al baño. Por lo general trataba de no hacerlo, ya que el baño se encuentra en el patio. Salí iluminando con mi celular. Me encontraba en el inodoro cuando tocaron a la puerta. Respondí que salía enseguida, aunque continuaron tocando con insistencia. Lo hice lo más rápido que pude, pero afuera no encontré a nadie. Solamente alcancé a distinguir algo que se movía y corría en la oscuridad. Cuando regresé a mi habitación, no me di cuenta de que en la entrada había un objeto pesado en el suelo. Tropecé con él y al caer me golpeé en la cabeza en una esquina de la cama. Fue tan aparatosa mi caída que enseguida se levantó mi esposo. En cuanto él encendió la luz, alcancé a ver con dificultad que algo corrió debajo del ropero. Me pareció que era una rata negra. No pude pensar más en lo que había visto. Comencé a sentir un dolor fuerte de cabeza. Fue necesario que me llevaran a urgencias para que me hicieran unas puntadas en la herida que me hice. Al día siguiente no pude ir a trabajar. Me quedé a descansar. Avisé a mi jefe de inmediato y continué dormida hasta muy tarde. Cuando desperté, el dolor de cabeza aún permanecía, pero no era tan fuerte. Lo que me preocupó fue darme cuenta que también me dolían las piernas. Intenté moverlas, pero no pude. Traté de alcanzar el celular para hablar con mi esposo y decirle lo mal que me encontraba. De repente, la puerta se abrió.
Era Rosa, que sin ningún aviso entró a mi habitación. Se me hizo extraño porque nunca fui una persona de su agrado, pero creí que me podría ayudar. Ella entró con una sonrisa siniestra en su rostro. Llevaba consigo una muñeca pequeña. Le pedí su ayuda. Le dije que me sentía muy mal, que le hablara a su hermano o a alguien de mi familia para que me llevasen al médico. Ella movió negativamente la cabeza. Me mostró la muñeca, la cual tenía 3 alfileres grandes. 2 alfileres estaban en cada pierna, el otro estaba en la cabeza de la mona. Sabía muy poco respecto a los muñecos vudú, pero no tuve la menor duda de que Rosa tenía uno. Comencé a cuestionarla, a decirle por qué me quería hacer daño. Si tanto le molestó que hubiese llegado a su casa, eso no sería problema. Al día siguiente me iría de ahí, que no había necesidad de que me lastimara. No terminé la última frase cuando ella tomó otro alfiler y lo puso en la boca de la mona. En ese momento se me fue la voz. Intentaba hablar sin conseguirlo. Miles de pensamientos se vinieron a mi mente, pero no pude expresarlos. En ese instante me dio mucho miedo saber que me encontraba a merced de Rosa. No sabía si había alguien más en la casa. Ella me mostró de nuevo el objeto. Sonrió y sin decir nada se retiró. En cuanto ella cerró la puerta, vi cómo salieron varias cucarachas enormes debajo del ropero, como si ella les hubiese ordenado. Comenzaron a subirse a mi cama. Yo tenía mucho miedo. Sabía que esos animales no me podían hacer nada, pero yo les tenía una gran fobia. Intenté gritar con fuerza, pero ningún sonido salió de mi boca. Lo único que pude hacer fue sacudirme para tratar de que esos asquerosos animales me dejasen en paz. Así estuve durante un rato. Sentí que me volvería loca hasta que, en un momento, las cucarachas se retiraron. Quedé tan exhausta que me dormí por largo rato. Cuando desperté, mi esposo estaba a mi lado. Me dio tanto gusto verlo, pero no pude decirle nada. Desesperada, traté de explicarle que era necesario irnos de inmediato de ese lugar, pero ninguna palabra salió de mi boca, solo sonidos guturales que no fueron comprensibles. Él me acarició la cabeza, me dijo que tratara de estar tranquila. Al día siguiente me llevaría al médico, pronto estaría mejor. Me dijo que lo más probable fue que el golpe que me di la noche anterior afectó mi movimiento, al igual que el habla. Al día siguiente me llevó con un neurólogo. Me hicieron varios estudios para poder saber qué me había sucedido. El diagnóstico que dio el médico fue por completo erróneo. Argumentó una enfermedad que para mí era desconocida. Le dio a mi esposo una receta con muchos medicamentos y así comenzó el calvario. Por fortuna, mis padres decidieron llevarme a su casa. Dijeron que ellos podrían atenderme. Me instalaron de nuevo en la que había sido mi habitación. Fue un respiro para mí poder estar lejos de esa mujer. Cuando mi madre entró a mi habitación, comencé a hacerle señas para que me diera algo para escribir. Le llevó un tiempo comprender lo que le pedía, pero por fin me acercó un cuaderno y pluma. Enseguida comencé a escribir lo que me había hecho Rosa. Le mostré a mi madre la hoja. Sin embargo, a mi madre no le resultó comprensible. Me preguntó qué trataba de decirle porque las palabras no se entendían. No podía creerlo. El poder de esa mujer era más fuerte de lo que creía. Me sentí desesperada. No tenía la menor idea de cómo podría salir de ese embrujo. Esa noche me quedé dormida. Pensé que tal vez me quedaría así, encerrada en mí misma, sin poder comunicar nada en absoluto. Solo me encontraba con mi desesperación y mi temor. Por la noche no pude dormir, aparte de que me sentía muy infeliz. Comencé a tener la sensación de que caía en un pozo profundo, del que no tenía fin. Mi madre me dejó una lámpara pequeña encendida para que no estuviese en completa oscuridad. Ella sabía el temor que siempre tuve al oscuro. Pero de pronto vi una sombra que se reflejaba en la pared como si alguien estuviese parado en la habitación y se viera su silueta. Pero no había nadie en mi cuarto. Me dio miedo pensar que ahí estaba Rosa. Lo más seguro es que sí lo hizo porque comencé a sentir un gran dolor en el estómago.
Al día siguiente me sentía muy mal y muy cansada. Llegué a pensar que era mejor morir a vivir ese infierno, pero tuve una visita que me cambió la vida. Llegó una amiga del trabajo, fue a verme después de que terminó su horario laboral. Creo que mi apariencia fue lamentable. Su mirada me lo hizo saber. Ella se acercó a mi oído, me susurró que venía a ayudarme. Casi estaba segura que lo que me estaba sucediendo no era producto de una enfermedad natural. No perdía nada si me llevaba a una persona que sabía de magia negra, y así lo hizo. Al día siguiente llegó con una mujer de edad avanzada. En cuanto ella me vio, movió negativamente su cabeza. Sacó una serie de cosas de su bolsa de tela y comenzó el ritual. No fue fácil sacarme de ese embrujo. Tuve mucho dolor cuando, de manera imaginaria, ella hizo como si me quitara las agujas de mis piernas, de mi cabeza y de mi boca. Poco a poco recuperé la movilidad y el habla. Agradecí infinitamente a la señora y a mi amiga. Le pedí un objeto que me sirviera de protección contra cualquier daño, porque estaba segura de que Rosa no se quedaría sin hacer nada. Me dio un costal pequeño lleno de varias hierbas secas, además de las indicaciones de cómo usarlo. A partir de que me lo entregó, nunca me separo de ese amuleto. Creo que es mi protección porque Rosa ya no ha tenido un acercamiento conmigo. Los aullidos siniestros. Cuando me casé, me fui a vivir a la casa de los padres de mi esposo. Allí nacieron mis 2 hijos. Más tarde, en cuanto nos fue posible, compramos un terreno para ir construyendo poco a poco. En cuanto mi esposo pudo financiar la construcción de un cuarto y un baño, nos fuimos a vivir a nuestro nuevo hogar. Cuando llegué a este lugar, me pareció desolado y triste. Las calles no estaban empedradas, mucho menos pavimentadas. Había pocas casas habitadas. La mayor parte eran terrenos baldíos, aunque sí contaba con una escuela y un kinder. Me pareció extraordinario por ser una colonia de recién construcción. Una vez que comencé a llevar a mi hijo al kinder, me fui relacionando con las madres de otros niños. Casi todas vivíamos muy cerca, así que pronto hicimos amistad. En una ocasión, una vecina invitó a mi hijo a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Al final de la celebración, comenzó a escucharse el alboroto de los perros y unos aullidos muy tristes. De hecho, en esa casa tenían 2 perros, los cuales también se pusieron inquietos. Comencé a darme cuenta que no solo los animales se pusieron alterados, también los invitados se pusieron nerviosos. Les pregunté qué estaba ocurriendo. Una de las mamás me tomó del brazo, me apretó y comenzó a decirme con un volumen más bajo que lo más seguro es que la bruja estaba pasando cerca de ahí. Le pregunté a qué se refería con la bruja. Ella me respondió que había una mujer que vivía a 2 cuadras de la casa. Ella se dedicaba a las artes adivinatorias y a realizar ciertos trabajos. Le dije que estaba bien, que no encontraba el motivo por qué se pusieran nerviosas. Ella me contestó que eso decía porque no sabía de lo que era capaz esa mujer. Ya en otras ocasiones habían tenido problemas con ella. Justo estaba a punto de contarme más cuando le hablaron porque su niño se había caído. Creí que había sido un accidente normal, pero cuando vi al pequeño estaba bañado en sangre por la herida que se había hecho en la cabeza, así que se fueron al hospital de urgencia, lo que provocó que la fiesta terminara más pronto de lo planeado. Me quedé un poco intrigada por lo que me había contado mi vecina, pero también comprendí que era parte del conjunto de creencias de las personas de esa colonia. En la madrugada, de nuevo los perros comenzaron a aullar. Era como una especie de lamento, para ser sincera, entre el silencio de la noche, que fue interrumpido por el sonido lastimoso de los perros. La neblina que bajaba casi todas las madrugadas y la ausencia de la luna provocaba una gran oscuridad. Tuve un poco de miedo, aunque ni siquiera conocía a esa mujer a la que nombraban como la bruja. A la mañana siguiente, mientras barría la calle, una vecina se acercó a mí. Se encontraba sumamente inquieta. Me dijo que el niño de la fiesta, el que había tenido un accidente, había muerto. Cuando me dio esa noticia, me quedé consternada. No supe qué decir.
No entendía cómo un pequeño accidente hubiese llevado a esa tragedia. La mujer me dijo que eso ocurrió porque la bruja vino por su espíritu. A mí se me hizo una declaración muy fuerte, pero ella continuó diciendo que la bruja había pasado por la calle, por eso los perros aullaron. Fue exclusivamente por el alma del niño. No quise creer en todos los rumores que comenzaron a escucharse en relación a esa mujer, así que continué con las labores domésticas. El funeral fue sumamente triste. A todos los presentes nos dieron escalofrío de ver el sufrimiento de los padres por la inesperada pérdida de su hijo. Nos encontrábamos muchas personas reunidas en la casa del pequeño, cuando se escuchó un ruido al interior del patio, como si algún objeto grande se hubiese caído. Me fui detrás de otra señora para apoyarla con la limpieza en el patio. Este se encontraba limpio, sin ningún objeto tirado, mucho menos desordenado. En eso vi que un ave se encontraba parada sobre la barda trasera. No pude distinguir con claridad, solo vi que era un tipo de ave que no conocía. No le dio miedo el hecho de que estábamos cerca de ella. Al contrario, se bajó de la barda y comenzó a revolotear al interior del patio. Agarré una escoba que se encontraba muy cerca y comencé a espantarla. En vez de que huyera, trató de atacarme. Se dejó ir con fuerza sobre mi cabeza. Me jaló un mechón de cabellos, no me soltó hasta que logró arrancarlos. Después se marchó emitiendo un graznido. Mi vecina dijo que no tenía la menor duda, era la bruja. En ese momento comencé a creer al menos un poco en lo que decía. No sé si tuvo algo que ver, pero esa noche los perros aullaron mucho. De manera intermitente se quedaban callados, luego de nuevo volvían con su quejido lastimoso. Aunque el aullido de los perros se escuchaba un poco lejos, no dejé de pensar en la posibilidad de que existiera esa bruja. Al día siguiente venía de regreso de recoger a mi hijo del kinder. En el parque me encontré con una mujer que me miró fijamente. Ella se acercó tanto conmigo que ambas chocamos nuestros hombros. Al momento en que tuvimos ese contacto, sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ella ni siquiera volteó a ver. Se fue caminando. Yo me volteé para verla de nuevo, pero ella se fue de largo. Después de varios días en los que los perros no aullaron, de nuevo por la noche, oí el característico lamento triste de ellos. En ese instante recordé la creencia de mi madre que cada que escuchaba a los caninos emitir un sonido así, me decía que era porque ellos tenían la capacidad de reconocer a la muerte, la podían ver y sentir. De cierta manera, ellos podían anticipar cuándo una persona se iba a morir, porque antes de que la muerte se lleve un alma, se deja ver por ellos. Esas eran las palabras que mi madre me decía. Por eso, para mí, era más natural escucharlos, porque, aunque sea dolorosa la muerte de algún familiar, era parte del proceso de la vida. Sin embargo, al llegar a vivir a esa nueva colonia, me di cuenta que la perspectiva de la gente era distinta. Dejé de tener esos pensamientos porque, de nuevo, oí el lamento de los animales. Presté más atención. Se oían a lo lejos. A la mañana siguiente, mientras esperaba la entrada de mi hijo al salón, comencé a escuchar el rumor de que la bruja se había llevado a un recién nacido. Dijeron el nombre de la madre, pero yo no la conocía. Comentaron que después de que los perros hicieron mucho alboroto, el bebé de ella murió. También dijeron que el niño no estaba enfermo de nada. En la noche se durmió y en la mañana ya se encontraba muerto. Me retiré del lugar pensando que cada muerte de un niño no la podían relacionar con la mujer a la que llamaban bruja, porque quizás ese bebé que murió pudo haber sufrido lo que nombran muerte de cuna. Y no precisamente falleció a causa de algo sobrenatural. De lo que no me enteré hasta días después fue que dijeron que la bruja solo se llevaba a los niños que no habían sido bautizados. A los que sí lo están, no les sucede nada. Después de que oí ese comentario, me puse a pensar que mi hijo más pequeño no lo habíamos bautizado. Con el cambio de residencia y los gastos que tuvimos en la compra de la casa, habíamos retrasado ese evento. De momento pensé que llevaría a mi hijo con el sacerdote para que lo bautizara,
aunque no le hiciera ningún tipo de celebración. Así pasaron varios días sin que ocurriese ninguna novedad con respecto a la bruja, hasta que en una ocasión, por la noche, los perros de nuevo comenzaron a hacer alboroto, pero en esta ocasión se escuchaban muy cerca. Parecía que eran los perros que vivían en la cuadra, los de mis vecinos. No puedo negar que tuve un poco de temor. Revisé el reloj, eran casi las 3 de la madrugada. Miré a mis hijos, ambos se encontraban profundamente dormidos. De repente, escuché un ruido afuera de mi vivienda. Me asomé por la ventana, recorrí solo un poco la cortina, no alcancé a ver casi nada. La calle estaba completamente oscura, ya que aún no teníamos servicio de alumbrado público. Me quedé durante unos minutos más para ver si podía notar algo anormal. De pronto, con dificultad, vi que una sombra se movía en el árbol de enfrente. Mientras más notaba algún movimiento, los perros se ponían más inquietos. Entre ladridos y lamentos, no puedo negar que tuve temor de que algo le pudiese suceder a mi hijo más pequeño. En ese momento, recordé de nuevo que él no estaba bautizado, y si acaso era cierto lo que decían, quizás la bruja venía tras de él. No pasó mucho tiempo cuando un ruido en la ventana provocó que me sobresaltara. Abrí muy poco la cortina. Afuera se encontraba una mujer vestida completamente de negro con el cabello largo. Eso fue lo único que pude distinguir. Me asusté tanto que desperté a mi esposo. Le dije que alguien se encontraba fuera de la casa y que quería llevarse a Paquito. Él no sabía todo lo que la gente de la colonia hablaba, así que al contarle lo sorprendí. No sabía qué hacer o cómo reaccionar. Cuando vi que él no haría nada al respecto, levanté a mi pequeño, lo abracé y le puse un crucifijo en su pecho, mientras rezaba todas las oraciones que conocía. Afuera, el ruido de los perros no cesó. Yo estaba aterrada con mi pequeño en brazos. Encendí el cirio bendito que tenía del bautizo de mi primer hijo. No puedo afirmar que eso fue lo que ahuyentó a la bruja porque, después de lo sucedido, comencé a creer en todo lo que decían en la colonia. Pero cuando volví a asomarme al exterior de mi vivienda, ya no la vi. De pronto, los perros se calmaron. Poco a poco, la calle se quedó en silencio. De nuevo reinó la tranquilidad. No sé si realmente lo que vi fue una bruja o fue otro tipo de ser, pero al día siguiente llevé a mi pequeño a bautizar. El padre no quería hacerlo sin las pláticas ni los protocolos requeridos en la iglesia. Con desesperación le pedí ese favor. Seguramente vio el miedo en mis ojos que accedió a hacerlo. Después de que mi bebé recibió el bautizo, no me volvió a ocurrir lo mismo. Todavía escucho a veces los aullidos de los perros. Por fortuna, logré alejar a la bruja de mis hijos. Más allá de la muerte. Cuando estábamos próximos a casarnos, mi novio y yo fuimos a ver unos terrenos del lado sur de la ciudad. En ese tiempo, era de las últimas colonias en la zona metropolitana. No me agradó del todo porque no estaba fraccionada. Cada persona compraba su espacio de tierra y construía de acuerdo a sus posibilidades. Además, tampoco estaba pavimentado. Nuestros ingresos no eran los mejores, por lo que no tuvimos mucha opción. Así que, con la emoción de que nos iríamos a vivir juntos, no nos pareció el lugar tan feo. Con el sueldo de mi novio y el mío, pudimos construir lo necesario con el propósito de tener nuestro nuevo hogar. Al principio, había pocos habitantes en la colonia. Poco a poco fueron llegando nuevos vecinos. Junto a mi casa llegó una familia numerosa que tenía muchos hijos. Al tenerlos tan cerca, con el paso de los días, entablamos amistad con esa familia. Ahí fue donde conocí a Ofelia. Era una muchacha próxima a casarse, y aunque yo ya estaba casada, encontramos puntos de encuentro para hacer una gran amistad. Casi al mismo tiempo, Ofelia y yo quedamos embarazadas. Ambas coincidimos en que seríamos padrinos de los hijos primogénitos, así que, aparte de que era mi amiga, también se convirtió en mi comadre. Pasaron varios años y la familia de Ofelia fue creciendo. Yo me quedé con 3 hijos, pero ella decidió tener más.
Un día que llegó a mi casa la noté diferente. Le pregunté qué le ocurría. Ella me respondió con evasiva, sin darme una razón de su conducta. No quise incomodarla. Creí que en otro momento podría decirme qué le sucedía. Pasaron varios días y comencé a verla más delgada y desmejorada. Le pregunté si estaba enferma. Ella me respondió que no. Me dijo que estaba muy cansada porque mi ahijado había estado enfermo y dormía muy poco. Yo también sabía lo que era tener un hijo con alguna enfermedad, así que le comprendí de inmediato. Un día, ella fue a desayunar a mi casa. Después de que comimos, nuestros hijos se pusieron a jugar. Cuando nos quedamos solas Ofelia y yo en el comedor, ella me preguntó si yo tenía dudas sobre lo que había más allá de la muerte. Le comenté que sí, ya que nadie de los que se han muerto han regresado a platicar qué hay en el otro lado, pero que tampoco había manera de saberlo. Mi comadre me dijo que quería hacer un trato conmigo. Si ella se moría antes que yo, vendría a decirme qué hay en el más allá. Si por lo contrario, yo me moría primero, me tocaba a mí decirle a ella lo que había después de la muerte. A mí me pareció escalofriante su propuesta, así que le dije que era mejor no saberlo. Ya en su momento lo sabría. Eso fue lo que le respondí a ella. Ella me insistió, pero no quise hablar más de la muerte. Con el pasar de los días, mi comadre comenzó a modificar su carácter y su conducta. Se volvió más distante. Casi todos los días visitaba a su madre, pero ya no llegaba a mi casa. Después dejé de verla. Le pregunté a su mamá por ella. Me dijo que estaba muy enferma. Tenía cáncer de estómago. Le estaban aplicando tratamiento de quimioterapia, pero su organismo no respondía. Ella se estaba muriendo. Las palabras de la madre de Ofelia me dolieron mucho. En cuanto tuve oportunidad, fui a visitarla a su casa. Ella vivía en la misma colonia. Aquel día que fui a verla, mi comadre se encontraba en cama. Ya no se pudo levantar. Estaba muy mal. Me acerqué a ella para darle un abrazo. Al momento en que estuve próxima a ella, me sujetó de la nuca con la poca fuerza que le quedaba. Me susurró al oído que iba a venir después de la muerte a conversar conmigo. Traté de soltarme, pero no sé de dónde sacó tanta fuerza que no lograba conseguirlo. Después, ella bajó su brazo y quedé libre. Me retiré de inmediato de la cama. Me quedé mirándola con extrañeza. Su comentario había sido muy raro. Ella, por el contrario, se me quedó viendo fijamente. Tenía una ligera sonrisa en su rostro pálido. No comprendí por qué me dijo eso, pero ya no quise quedarme por más tiempo. Me despedí de ella. Antes de retirarme de su habitación, me dijo que no olvidara lo que me acababa de decir. Después de ese acontecimiento en la casa de mi comadre Ofelia, ya no quise volver a visitarla. A los pocos días, ella murió. Me dolió mucho perder a mi amiga, pero sabía que difícilmente ella podría superar esa enfermedad tan terrible. Mi esposo y yo acudimos al funeral. Mientras la madre de Ofelia rezaba el rosario en el panteón, yo me retiré un poco del tumulto de gente. Realmente le tenía estima a mi amiga. Mi esposo se quedó al lado del ahora viudo. Yo me fui a acobijar a la sombra de un árbol. Comenzó a hacer un poco de viento, que hizo que se levantara la tierra del panteón. De pronto, comencé a escuchar que alguien pronunciaba mi nombre. Volteé a mi alrededor para saber quién me llamaba, pero no había nadie. De nuevo, oí que alguien me hablaba. Sin embargo, no sabía quién era. Me fui al lado de mi esposo porque comenzó a darme un poco de miedo. En poco tiempo terminaron de sepultar el cadáver de mi amiga y nos retiramos al lado de sus familiares. Comencé a sentir una opresión en el pecho. Creo que era producto de la tristeza que me embargó. En cuanto llegamos a la casa, me fui a descansar a mi habitación. Mientras dormía, de nuevo escuché entre sueños cómo alguien hablaba. Estaba casi segura que era Ofelia la que pronunciaba mi nombre. Cuando desperté, todo se encontraba normal. Me di cuenta que solo había sido un mal sueño. El malestar que sentía no se me quitó con dormir. El resto del día estuve con molestias en mi cuerpo. Me dolían las articulaciones. En cuanto les di de cenar a mis hijos, me fui a dormir.
Conforme caí en un sueño profundo, comencé a tener un sueño con mi comadre. En él, ella se apareció en mi casa. Me dijo que, de acuerdo al trato que habíamos tenido, venía por mí para mostrarme cómo era el más allá. Le respondí que estaba equivocada. Yo no había hecho un trato con ella, por lo tanto, no la iba a acompañar. Sin escucharme, me tomó de la mano y me llevó con ella. En pocos segundos estuvimos en el panteón, paradas en su tumba, la cual estaba exactamente igual que en la mañana que la sepultamos. Las mismas flores, la tierra removida. Ofelia me miró y me dijo que era el momento. Yo me resistí, le dije que no la acompañaría de ningún lugar y me solté de su mano. Cuando ella volteó a verme, estaba enfurecida. Su rostro se deformó y se volvió siniestro. Por el miedo y la impresión que tuve, salí de inmediato de la pesadilla. Estaba sudando frío. Comencé a tranquilizarme cuando me di cuenta de que solo había sido un mal sueño. Me quedé pensativa, sentada sobre la cama, porque mi comadre había cambiado tanto. Una molestia en mi mano hizo que fuera a la cocina a ver lo que tenía. No quise prender la luz de la habitación para no despertar a mi esposo. Una vez en la cocina, vi la muñeca de mi mano derecha un poco hinchada y roja. De pronto, escuché que alguien rondaba el exterior de la casa. Me di cuenta porque las hojas del árbol comenzaron a crujir. Apagué la luz y, con precaución, me asomé por la ventana. Ahí estaba alguien caminando de un lado al otro. Me quedé atenta por unos segundos. La persona que estaba afuera se detuvo y volteó hacia la ventana. Con dificultad le pude ver el rostro. Casi estaba segura de que era el de mi comadre. Me aparté asustada de la ventana. No era posible que fuese ella, si apenas por la mañana la habíamos sepultado. Creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, ya que me encontraba susceptible por la muerte de Ofelia. Era normal que imaginara cosas. De nuevo me asomé con mucha precaución hacia la ventana, pero ya no vi a nadie en el exterior. Respiré profundamente, pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Al voltearme y recargar mi espalda sobre la pared, enfrente estaba Ofelia y comenzó a caminar acercándose cada vez más a mí. Cuando estuvo muy cerca, extendió su mano derecha apuntando hacia la calle. Grité con todas mis fuerzas. Eso provocó que mi esposo y mis hijos despertaran. De inmediato encendieron todas las luces y, al hacerlo, ya no había nadie en la sala. Llorando, les dije lo que acababa de ver. Era mi comadre Ofelia que estuvo ahí para mostrarme lo que había más allá de la muerte. Me puse tan mal de los nervios que fue necesario inyectarme un calmante. Conforme me fui quedando dormida, de nuevo aparecía la imagen de ella queriéndome llevar a su tumba. Fue necesario acudir con una persona que sabía de brujería porque mi madre me dijo que lo más probable era que Ofelia quería intercambiar mi alma por la suya, a menos que, de verdad, hubiese hecho un trato con ella. Le dije a mi mamá con un rotundo no, que yo nunca hice ningún pacto con ella. Al acudir con la persona que sabe de brujería, en cuanto me vio, me dijo que ella sabía a lo que había ido. Alguien necesitaba mi alma para intercambiarla en el más allá. Le dije que no era posible. La mujer me respondió que cuando se hace magia negra entran fuerzas malignas que pueden hacer de todo, así que mi espíritu estaba en constante riesgo. La mujer me acomodó sobre la camilla y comenzó a rociarme con alcohol. Al pasarme el manojo de albahaca por todo mi cuerpo, de encontrarse fresco, se secó de inmediato. Las hojas quedaron marchitas. La señora me dio algunas instrucciones para evitar que el alma contaminada de mi comadre Ofelia se pudiese acercar a mí, porque, de hacerlo, trataría de intercambiar las almas. Cuando salí de la casa de esa mujer me sentí mejor. La pesadez y somnolencia habían desaparecido, pero aún me quedaba la duda de el por qué mi comadre Ofelia cambió tanto conmigo, si antes éramos grandes amigas. Fui a hablar con la madre de ella. Le conté lo que había ocurrido. Ella se puso a llorar. Me dijo que cuando su hija Ofelia supo del diagnóstico de cáncer y los médicos le dijeron que tenía muy poca esperanza de vida, ella acudió con una mujer que le iba a regresar la salud. A partir de que fue con esa bruja, Ofelia comenzó a cambiar. No solo conmigo
con toda su familia. Se volvió distante e irritable. Ella la justificaba pensando que eran secuelas de la quimioterapia. Como si de pronto se hubiese acordado de algo, me dijo que la acompañara a su habitación, ya que al final de sus días fue necesario que mi comadre Ofelia regresara a casa de su madre para los últimos cuidados. No sé si fue superstición mía, pero en cuanto ingresé a su cuarto, me llegó un olor muy fuerte que provocaba que el ambiente se sintiera extraño. Debajo de la cama de ella había una muñeca vudú que se parecía mucho a mí. Incluso tenía confeccionado un vestido muy similar a uno que yo tuve. Le pedí a la madre de Ofelia que me entregara la muñeca. La llevé con la mujer que me atendió y se la entregué. Me dijo que con esa muñeca cerraba el círculo del daño que me quiso hacer Ofelia. Cuando le expliqué a la madre de Ofelia lo que me dijo la curandera, me pidió perdón en nombre de su hija. Me dijo que la comprendiera. Era su desesperación vivir por más tiempo al lado de sus hijos. La bruja en el bosque. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, teníamos la costumbre de celebrar la Navidad y el Año Nuevo en casa, en familia. Con el paso del tiempo, cambiamos la manera de festejar la época decembrina. Creímos que era mejor salirnos de los tumultos de gente y de las compras compulsivas. Decidimos pasar esa fecha fuera de la ciudad. Al principio nos íbamos a la playa, pero después nos agradó ir a lugares más tranquilos, algún pueblo que no fuese tan conocido. En este caso, acudimos a un lugar lejano y tranquilo. Conocíamos muy poco de ese poblado. Precisamente eso fue lo que nos agradó. Nos hospedamos en una de las cabañas más alejadas. Teníamos la sensación de que formábamos parte del bosque. Rentamos esa vivienda por una semana. Un día antes de Navidad nos quedamos hasta tarde fuera de la cabaña. Quisimos estar muy cerca con la naturaleza. No fue posible ver las estrellas porque el cielo se encontraba nublado. Sacamos unas sillas y nos quedamos después de la medianoche. Todos estábamos entretenidos con un juego de mesa. Yo escuché el crujido de una rama, como si alguien la hubiese pisado. A su vez, alcancé a distinguir con un poco de dificultad cómo se movía un arbusto, pero también me di cuenta que había comenzado a hacer mucho viento. Sin esperarlo, comenzó a caer una ligera lluvia helada, lo que provocó que nos metiéramos de inmediato a la cabaña. Sin embargo, no me quedé tranquila. Cuando estuve a punto de cerrar la puerta, oí un ruido como si hubiesen corrido. No estaba segura de lo que escuché porque el viento estaba muy fuerte. Por las dudas, cerré la puerta con la tranca de madera. También me asomé por la ventana, pero no logré ver nada. Todos acordamos que ya era hora de descansar. Aún teníamos varios días para continuar divirtiéndonos, así que nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. Compartí cuarto con mi hermana menor. Ella, en cuanto se acostó sobre la cama, se quedó dormida. Yo me sentía cansada, pero no tenía tanto sueño, así que me puse a leer un poco. Mientras lo hice, de nuevo escuché ruidos al exterior, pero en esta ocasión los oí con más claridad. Me asomé por la ventana, la cual se encontraba en la parte trasera de la casa. Los sonidos externos continuaron, pero no me era posible ver nada. La oscuridad era absoluta. Además, el cielo nublado no ayudaba en nada. Pensé que podría ser un animal salvaje, ya que prácticamente estábamos en el bosque. En la cómoda del cuarto encontré una lámpara de mano. Seguramente era común ver animales en el bosque. Abrí un ala de la ventana para poder tener más claridad. Los ruidos los comencé a oír muy cercanos. Fue cuando encendí la lámpara. Fue tan repentino que tomé por sorpresa a la persona que alumbré, porque se quedó parada viéndome sin darle oportunidad a correr. Era una mujer de aspecto joven. Solo me miró por escasos segundos. Su mirada fue directa y penetrante. No sé si fue por la luz amarilla con la que la iluminé que la vi bastante pálida. En su rostro mantuvo todo el tiempo una sonrisa con su cabeza ligeramente agachada. En ningún momento dejó de mirarme. Me dio tanto miedo que apagué de inmediato la lámpara y cerré la ventana. A su vez, recorrí la cortina, no quise verla de nuevo.
Cuando se me pasó un poco el miedo, con cautela abrí de nuevo la cortina, pero ya no había nadie. Lentamente bajé por las escaleras sin encender ninguna luz porque sentí que podía delatarme si prendía la lámpara. Me quedé durante un rato parada sin saber qué hacer. Vi por la mirilla de la puerta. Ahí estaba de nuevo esa mujer, parada con la mirada fija. Parecía que sabía cuáles eran mis movimientos. Me retiré de la puerta. Pensé en despertar a mi familia, pero no quise asustarlos. Quizás solo era una vagabunda o alguien mal de sus facultades mentales. De nuevo me asomé por la mirilla. Allí estaba, pero esta vez más cerca. Se acercó tanto como si ella intentase verme a través del cristal. Salté hacia atrás, tirando la lámpara al piso. Fue cuando la mujer se dio cuenta que me encontraba detrás de la puerta. Ella comenzó a tocar. Al principio fueron unos golpes pausados y tranquilos, pero como no respondí, comenzó a golpear con más fuerza. Fue inevitable que mis padres y hermanos se despertaran. Me preguntaron qué sucedía. Mi padre, sin pensarlo, abrió la puerta, pero ya no había nadie. Después me preguntaron qué había sucedido, por qué estaba levantada. Les conté todo con detalles. Mis padres estaban preocupados, pensando que podría haber una amenaza al exterior. Pero después de pensarlo un poco, mi papá dijo que no había problema. Al día siguiente hablaría con la persona que les rentó la cabaña. Quizás ella podría responder a las dudas. Enseguida nos fuimos a dormir a nuestras respectivas habitaciones. Sin embargo, yo me sentía alterada. Aún tenía mis emociones a tope, así que fue difícil conciliar el sueño. Cualquier ruido que escuchaba al exterior hacía que me levantara de manera cautelosa para asomarme y ver quién estaba afuera. Pero nunca vi nada. Casi estaba a punto de amanecer cuando me quedé profundamente dormida. Entre sueños, escuché cuando mi papá conversó con la persona que nos rentó la vivienda. Por el tono de su voz, supe que lo habían convencido con la respuesta que le dieron. Me levanté casi al mediodía. Mi padre se me acercó en cuanto me vio. Me dijo que habló con el encargado de la cabaña. Cuando le dijo lo ocurrido la noche anterior, él le respondió que muchos jóvenes les ha dado por asustar a los inquilinos de las cabañas, aunque de cualquier forma, ante cualquier situación anormal por la noche, le podía marcar para que él fuera a poner orden. Mi padre se quedó tranquilo con esa respuesta, pero yo no. No creí lo que dijo el encargado del lugar, pero no le quise quitar su entusiasmo a mi padre por la Nochebuena. Por la tarde comenzamos con el festejo de la Navidad. Esta vez arreglamos el exterior de la cabaña con globos de colores para comenzar la celebración. Sacamos una mesa con sillas de plástico para realizar la velada. Mientras cenábamos, sin decir nada, yo miraba hacia todos lados de la vegetación. Después de la medianoche fue cuando logré mirar a alguien escondido detrás de un pino. La mayor parte del cuerpo quedaba oculto por el tronco del árbol. La cabeza fue lo poco que alcancé a distinguir. Miré a mi alrededor si había más jóvenes. Cuando volteé de nuevo, la mujer ya no estaba. Solo alcancé a distinguir un chiflido extraño. Nunca lo había oído. Comenzó con uno. Después se oyeron varios chiflidos al mismo tiempo, como si varias personas se pusieran de acuerdo. De repente salió de entre los árboles la misma mujer de la noche anterior. Caminó directamente hacia mi hermana, la más chica. La tomó por sorpresa de la mano y comenzó a llevársela. Ella se resistía. De inmediato mi padre y mis hermanos se fueron detrás de ella. Sin embargo, no lograron hacer nada. Parecía que una pared invisible no se los permitía, porque chocaron contra algo sin saber qué era. Al ver lo que sucedía, mi madre me tomó de la mano y se fue detrás de la mujer. Hubo un momento en el que mi hermana no se resistió, o la mujer le hizo algo para que se dejase llevar. Comenzó a caminar de manera voluntaria con la cabeza agachada. Después de andar como 1 kilómetro, llegamos a un claro. Ahí se encontraban reunidas más mujeres. En ese momento nos dimos cuenta mi madre y yo de que se trataba de un ritual, y las mujeres ahí reunidas eran brujas y trataban de hacerle algo a mi hermana. En lo personal, creo que la bruja sí se dio cuenta de que la seguimos y que lo permitió porque también éramos mujeres.
Pusieron a mi hermana al centro del círculo de color negro. Alrededor estaban las demás mujeres o brujas. Mi hermana se encontraba en un estado hipnótico, porque no reaccionaba ante todo lo sucedido a su alrededor. No pasó mucho tiempo cuando una de las brujas, la misma que estuvo rondando la cabaña la noche anterior, después de decir una serie de conjuros que no entendí, comenzó a succionar un brazo de mi hermana. Mi madre no pudo aguantar tanto y salió del árbol en el cual estábamos ocultas, pero no le permitieron hacer nada. Cayó desvanecida antes de llegar al círculo. Yo no sabía qué hacer, estaba aterrada. En eso escuché el motor de alguien que se acercaba. Era una motoneta en la cual iban dos hombres. Uno de ellos se bajó con un crucifijo en mano, a la vez que comenzó a rociarles el agua de una botella. Creo que era un sacerdote porque mencionaba a Cristo. Las mujeres corrieron y se adentraron a lo profundo del bosque. Fue en ese instante en el que mi hermana salió del trance. Al parecer, ella no supo lo que había ocurrido. También mi madre logró despertar. Me acerqué a ellas para abrazarlas. Aún temblaba de miedo por lo que había visto. Se acercó a nosotras el hombre que las enfrentó. Me preguntó si estábamos bien. Le respondí que sí. Él me tomó de la mano y nos llevó a su vehículo. Nos subieron. Como él no cabía, dijo que regresaría caminando. Para eso ya iban llegando mi padre y mis hermanos. En el trayecto de regreso, el hombre nos comentó que no era la primera vez que sucedía eso, pero no podían hacerlo público, porque jamás se rentarían sus cabañas. Después de lo sucedido, jamás volvimos a ir a un lugar así, solitario y en el bosque. Preferimos quedarnos en un lugar más convencional. Un ser maldito. Recuerdo que era niña cuando, en ocasiones, escuchaba a mi madre hablar sobre una mujer. Me daba cuenta porque, cuando yo me acercaba con ella y con mi tía, bajaban la voz o se quedaban calladas. No le prestaba mucha atención, pero conforme crecí, ese fenómeno siguió repitiéndose. Le pregunté a mi mamá quién era esa persona a la que se referían las dos. Ella me respondía con evasivas. Ya había cumplido los 19 años cuando le pregunté a Andrea, hija de mi tía, si ella sabía algo sobre una persona de la que tanto platicaban mi mamá y la suya. Ella me dijo que sí, se referían a la primera esposa de mi padre. Me sorprendí mucho porque yo no tenía la menor idea de que mi papá se hubiese casado con alguien antes de que lo hiciera con mi mamá. Además, también me dijo Andrea que tenía 2 hijas, las cuales eran mis medias hermanas. No podía creer que todo eso me lo hubieran ocultado. No entendía el motivo de que no me lo dijeran, ya que era de lo más normal divorciarse. Aquel día me enteré de la verdad en cuanto llegué a la casa. Le reproché a mi madre que todo el tiempo me tuvo con mentiras. Yo le dije que no tenía nada de malo que mi padre no se hubiese entendido con esa mujer, pero que no me dijeran nada respecto a sus hijas, eso era reprobable. Mi mamá estaba avergonzada. Le tomó tanto por sorpresa que me enterara de esa forma de la vida pasada de mi padre que no supo qué decir. Solo me pidió una disculpa. Me dijo que todo lo había hecho por mi bien. Cuando ella me dijo eso, me enojé más y me retiré a mi habitación. Ella se fue tras de mí, pero no le permití la entrada. Detrás de la puerta comenzó a decirme que la primera esposa de mi padre era una mujer muy mala. Tanto mi papá como ella trataron de ocultar esa verdad para que, principalmente, la exmujer de él no supiera de mi existencia. Lo que mi mamá me dijo me confundió más. Le permití entrar para que me explicara lo último que acababa de decir. Ella me comentó que mi papá se había separado de esa persona porque era una bruja, de esas que hacen daño a otras personas ya que practicaba la magia negra, y que cuando conoció a mi padre él se encontraba enfermo, de la cual los médicos lo desahuciaron. Mi madre siguió diciéndome que ella era enfermera en el hospital en el que internaron a mi padre. La hermana de él era su mejor amiga. Ambas trataron de evitar su muerte. Hablaron con los médicos del hospital, pero todos respondieron lo mismo. Él ya no tenía probabilidades de sobrevivir.
Una compañera de ellas les dijo que acudieran con una bruja blanca, de esas que sanan a las personas, pero me dijeron que tanto ella como mi tía no creían en brujería. Su amiga les dijo que lo intentaran. Total, no perdían nada. También le dijo a mi madre que ella conocía a una muy buena. Si quería, la podía llevar al hospital. Tanto mi madre como mi tía acordaron que fuera esa mujer. Solo le pidieron trabajar con discreción para evitar un conflicto dentro del hospital. Cuando la bruja salió, les dijo que, en efecto, a mi padre lo habían embrujado. Le habían hecho un trabajo que lo tenía en ese estado. La mujer les explicó que primero trató de determinar si la causa de enfermedad era buena o mala. Esto lo pudo demostrar con un huevo que pasó por todo su cuerpo. Afuera del hospital sacó un vaso de cristal, le puso un poco de agua y depositó el huevo dentro del líquido. Lo puso a contraluz y dijo que el huevo tenía una especie de grumos oscuros y sanguinolentos, lo que demostró que era una enfermedad mal puesta. Después de que la mujer les dijo lo que le sucedía a mi padre, tanto mi tía como mi mamá estuvieron de acuerdo en hacer todo lo que ella les dijera. Así fue como mi padre comenzó a mejorar hasta que lo dieron de alta. Los médicos nunca entendieron lo que sucedió con él. Solo dijeron que la evolución de las enfermedades era impredecible y salió del hospital. Luego de que mi madre me platicó todo respecto a la supuesta brujería que le hizo su esposa anterior, le pregunté qué tuvo que ver conmigo, por qué me mantuvieron al margen de todo lo acontecido. Ella me respondió que por temor a que esa mujer supiera de mi existencia y me quisiera provocar un daño, ya que cuando mi padre se repuso de la enfermedad, abandonó a esa mujer, y ella lo maldijo hasta por varias generaciones. Esa fue la razón por la que no quisieron que supiera de ella. Cuando mi madre me reveló sus motivos, el coraje se me fue de inmediato. Le dije que yo no creía en esas cosas. Todo estaría bien. A mí no me sucedería nada. Al día siguiente me fui a la universidad. Caminé rumbo a la parada del camión. Se me acercó una mujer madura que me pidió ayuda para encontrar una dirección. Me dijo que no sabía cómo encontrar una ubicación a través del celular, si la podía auxiliar. Le respondí que sí. Mientras ingresaba el domicilio en el teléfono, me llegó un tufo extraño. No quise pensar mal de la mujer, pero parecía que ella era la que expedía el mal olor. En cuanto la apoyé, me retiré. Ella se me acercó inesperadamente. Me dio un abrazo y una piedra pequeña de color rojo. Me dijo que era para la buena suerte. De pronto me tomó una fotografía sin pedirme permiso. Me sorprendí tanto que no supe cómo reaccionar. La mujer de inmediato se retiró. Ya no pude alcanzarla porque vi que venía mi camión. Ese día comencé a sentirme muy cansada. Con dificultad llegué a la casa. Ni siquiera quise cenar. Me fui directo a mi habitación. Dejé mi mochila sobre el sillón y me acosté. Me quedé dormida profundamente. Comencé a soñar que me encontraba en un lugar desconocido, una colonia en la que nunca había estado. Entraba a la casa de una desconocida. Al interior de esa vivienda se encontraba una mujer con otras 2 personas. Estaban cubiertas con una capucha. Era difícil verles el rostro. Solo se les alcanzaba a ver la boca. Las 3, en cuanto me vieron, sonrieron de una manera macabra. Yo me quería salir de ese lugar sin conseguirlo. Caminaba por un pasillo, llegaba a otro y no encontraba la salida. De pronto, la mujer de más edad me agarró del brazo con fuerza. Sus manos parecían 2 garras que me hacían daño. De repente, alguien me sacó del sueño. Era mi madre. Me dijo que fue a mi habitación porque estaba gritando. Me agarré de mi brazo porque me dolía mucho. Pude ver marcas de que alguien me había lastimado. Mi mamá se sorprendió al verlo. Ella me bombardeó con preguntas sin que pudiera responderlas. Me quedé sola en el cuarto pensando en la mujer que me encontré en la parada del camión y la forma en la que ella se acercó. En ese momento recordé que me había dado una piedra pequeña de color rojo. La saqué de mi mochila y la tiré al bote de basura. Me sentía inquieta sin saber el motivo. Durante la madrugada, en cuanto me quedé dormida, de nuevo soñé con esa casa y las 3 mujeres. Cuando logré despertar, me quedé sin dormirme un rato.
Eran casi las 4 de la mañana cuando el sueño comenzó a vencerme. En esta ocasión ya no soñé nada. Desperté cansada por dormir tan poco tiempo. Cuando iba a beber mi licuado para irme a la escuela, me dio mucha repulsión, tanta que no alcancé a llegar al inodoro y vomitar. Hice un desastre en el pasillo de la cocina. Me sentí tan mal que ya no quise ir a la escuela. Regresé a mi cama. Al parecer, algo me hizo daño y me causó infección porque comencé con una fiebre muy alta. Yo no lo recuerdo, pero mi madre me dijo que comencé a desvariar y a decir incoherencias. Incluso parecía que hablaba en un idioma extraño. Cuando me tomó la temperatura, vio que se encontraba muy elevada. Me levantó como pudo y me llevó a la regadera por miedo a que convulsionara. Ahí estuvo conmigo. Me acomodó en la tina con agua tibia. Poco a poco fui recobrando la lucidez. Conforme bajó la fiebre, me sentí tan a gusto que le pedí a mi madre quedarme un rato más en la tina. Mi madre salió más tranquila del baño. Se fue a prepararme mi cama. Me quedé tan cómoda dentro del agua cuando sentí como si alguien me jalara los pies hacia el interior. Intenté soltarme con todas mis fuerzas, pero me lastimaba mucho. Me sentí tan desesperada porque me estaba ahogando. Me agarré con fuerza de los bordes de la tina sin conseguir nada. En eso vi a mi madre que entró y me jaló. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que algo me había jalado. Le mostré mis tobillos. Se encontraban morados. Ella de inmediato se preocupó. Me dijo que saliera lo más pronto del agua, que esa mujer ya sabía de mi existencia. Solo trataba de dañarme para lastimar a mi padre y a ella. Me salí de inmediato. Ya en la habitación le conté a mi madre lo del sueño. Ella no dudó de mí. Me dijo que la bruja estaba de regreso y no pararía hasta conseguir su objetivo. Llamó de inmediato a mi tía y a mi padre. Les dijo rápidamente la situación. Aún no colgaba el teléfono cuando sentí como si alguien me hubiese aventado hacia la cama. Me quedé paralizada sin moverme. Les contó rápidamente todo y colgó el teléfono. En poco tiempo estuvieron mi papá y mi tía en la casa. Llevaban consigo a aquella mujer que rescató a mi padre. Ella llevaba en su mano un manojo de epazote, el cual lo comenzó a pasar por todo mi cuerpo. Me dijo que no me levantara, que me quedara en esa posición, porque quizás aún había alguna energía maligna cerca de mi cuerpo. Mi madre de inmediato le dijo a la señora sobre la fotografía que me tomó la mujer en la parada del camión. Ella respondió que el medio físico que estaba utilizando para el embrujo era esa foto, pero que ella podía romperlo. Hizo varios rituales y se marchó. Sin embargo, yo no me sentía mejor, al contrario, comencé a ponerme peor. Les dije que tenía mucho miedo de que a través del sueño me pudiese hacer algo. Tenía miedo de quedarme dormida. Mi tía se quiso quedar conmigo. Ella me dijo que me cuidaría. El terror volvió de nuevo en la madrugada porque vi a esa mujer en el sueño, pero en esta ocasión se descubrió la cara. Era la misma mujer que me tomó la fotografía. Ella apareció en mi pesadilla sonriendo. Aquella mujer me tomó de la mano y me condujo hacia un lugar oscuro. En este se escuchaba un siniestro ruido. Mientras avanzábamos, el sonido se tornó muy fuerte. Sentí que me volvería loca. A lo lejos vi a alguien parado. Era oscuro. Solo distinguí unos ojos rojos que estaban atentos a mí. Traté de zafarme del brazo de la bruja, pero no pude. Solo lograba que me apretara con más fuerza. No sé de qué manera mi tía logró despertarme. Yo sentí que me iba a quedar en ese lugar. Ella me comentó que una piedra roja comenzó a brillar. Estaba debajo de la cama. La recogió y la puso en el vaso de agua bendita. Fue en ese momento en el que logró sacarme de la pesadilla. Después de ese suceso escalofriante, no volví a soñar con la bruja. La piedra roja que mi tía puso en el agua se deshizo y se volvió un líquido putrefacto. De cualquier manera, la mujer que curó a mi padre me proporcionó un amuleto para que me brindara protección. No sé si de verdad sirven esas cosas, pero me aferro a él y no lo suelto por ningún motivo.
La mujer del río. Mis padres son originarios de un pueblo que se encuentra aproximadamente a 2 horas de distancia de la ciudad de Guadalajara. En la actualidad vamos muy poco al poblado, pero antes íbamos a visitar a nuestros familiares con frecuencia. Antes de llegar a Ameca, hay un puente que lo conecta con San Martín. En ese lugar dicen que hay un ánima que se aparece en las noches. Según las personas que la han visto, es una mujer que camina sola por la orilla del río. En lo personal, yo no he tenido esa experiencia, aunque varios de mis conocidos han asegurado que sí existe, que la han visto a lo lejos. Son muchos los rumores que se han contado acerca de esa mujer. Han dicho que hace tiempo, cuando aún las mujeres lavaban su ropa en el río, ella llevaba consigo a sus hijos, los cuales murieron ahogados. Esa mujer no pudo soportar la pérdida de sus pequeños, así que en una ocasión, cuando el río estaba caudaloso por el temporal de lluvias, ella se aventó porque se cree que pudo verlos. En ocasiones, cuando íbamos a bañarnos a ese río, nos juntábamos con mis primos y tíos para pasar un buen rato. Cuando lo hacíamos, era costumbre asar carne y estar todo el día en ese lugar. Recuerdo que cuando éramos pequeños, a una de mis primas le sucedió algo inusual. Estábamos en la orilla del río sin meternos tanto, porque más adentro el río estaba más profundo y no todos sabíamos nadar. Esa vez mi prima se descuidó y se metió un poco más al fondo. Yo alcancé a ver cuando se sumergió y ya no volvió a salir. De inmediato corrí a decirle a mis padres que Elisa se estaba ahogando. Por fortuna, uno de mis tíos reaccionó con rapidez y pronto la sacó del agua. En cuanto ella se recuperó, nos dijo que de pronto encontró un hoyo más profundo, lo que hizo que se sumergiera. También nos comentó que vio a alguien debajo del agua, a una mujer que le hacía señas para que fuese con ella. Cuando mi prima hizo ese comentario, todos nos quedamos callados. Era la primera vez que alguien tan cercano comentaba sobre esa mujer, pero también los adultos pensaron que fue parte de su miedo lo que hizo que imaginara eso. Por lo contrario, yo le creí a mi prima, pero no le quise decir nada hasta que estuviéramos solas. Después de que pasó eso, seguimos jugando, con la indicación precisa de que solo lo hiciéramos en la orilla del río. Por eso, una de mis tías se quedó con nosotras para evitar otro accidente. Después de que pasó un rato, mis padres y mis tíos se alejaron un poco. Los primos nos dedicamos a jugar en la tierra. Yo le pregunté a mi prima Elisa si en realidad había visto algo en el fondo del río. Ella me abrazó y me tomó de la mano. Creo que me agradeció que le hubiese creído. Me apartó del lugar y me describió a la mujer. Me dijo que era una persona joven de cabello largo y oscuro. Con el movimiento del agua, su cabello se movía a su alrededor. También me comentó que le hizo una seña para que fuese con ella. Le estiró la mano para tomarla y llevársela. Estaba a punto de sujetarla cuando sintió que alguien la sacó del agua. Cuando Elisa concluyó su relato, se me quedó viendo con duda. Pensó que no le había creído. Por lo contrario, le dije que estuviese tranquila. Por suerte, se encontraba bien. Una vez que terminamos nuestra convivencia, nos fuimos a la casa de los abuelos. Antes de retirarnos del lugar, volteé a ver hacia el río, ya que el comentario de Elisa me había impresionado. Me preguntaba cómo era esa mujer. Tenía la duda de cómo era esa mujer que había vivido por tanto tiempo en el agua. Pero como no la vi, dejé de observar. Cuando pasamos por el puente, alcancé a distinguir a una mujer que caminaba por la ladera del río. Con rapidez traté de verla de nuevo. Sin embargo, la dirección que tomó el auto me lo impidió y ya no pude verla. En la noche le pedí a mis padres que me dejaran dormir en casa de Elisa. Quería que de nuevo me platicara sobre lo que había visto. Ellos no se negaron. Me llevaron a la casa de mis tíos, la cual se encontraba a escasas 2 cuadras. A mi prima le dio mucho gusto verme de nuevo. Nos fuimos a su habitación para charlar otra vez sobre lo ocurrido en el río. De pronto, Elisa se puso muy seria. Me dijo que miró de nuevo a la mujer del río antes de que nos retiráramos del lugar. Ella se le apareció a lo lejos, le hizo una seña con la mano y se fue.
Le pregunté cómo era. De acuerdo a cómo la describió, había sido la misma persona que yo vi. Le comenté lo que alcancé a distinguir antes de retirarnos del lugar. Ella me comentó que entonces era cierto. No se estaba volviendo loca. Le dije que no. Esa mujer sí existía. Después de que rezáramos nuestras oraciones, nos fuimos a la cama. En la habitación de mi prima había 2 camas individuales, así que ella se acostó en una y yo en la otra. Nos quedamos dormidas muy pronto. Nos venció el cansancio de estar todo el día en el río. En la casa de mis tíos había un reloj que cada hora emitía una melodía de acuerdo a la hora que era. Sonaban campanadas, así que alcancé a distinguir que eran las 3 de la mañana cuando oí que la puerta de la habitación se abría despacio. No quise hacer el menor ruido, porque creí que era mi tía que venía a ver si nos habíamos destapado. No alcancé a distinguir quién era, solo percibí a una mujer de cabello largo con una túnica blanca. Se acercó a la cama de Elisa. Se quedó durante unos minutos parada viéndola con detenimiento. Después se agachó para acercarse más a ella. No sabía lo que estaba ocurriendo. Solo alcancé a distinguir que las piernas de mi prima se movían compulsivamente. Lo único que se me ocurrió fue gritar muy fuerte. Le hablé a mis tíos para que entraran al cuarto. De inmediato ellos llegaron y encendieron la luz. Elisa se encontraba pálida. Preguntó qué era lo que sucedía. Traté de explicarles lo que había visto. No sé si mi tío me creyó porque se sentó a mi lado. Me dijo que, por lo acontecido en el río, lo más seguro es que mi inconsciente se quedó con esas imágenes. No quise contradecirlo, pero estaba completamente segura de lo que había visto. Después que se retiraron, me acerqué con Elisa. Le pregunté si de verdad no se había dado cuenta de nada. Ella me dijo que no, solo tuvo un sueño en el que se veía cayendo al vacío. Después me escuchó gritar. Le expliqué con detalles lo que había sucedido. Ella me dijo que sí me creía, pero que sus padres eran los que no me creyeron. Me acerqué con mi prima para dormir juntas. Me levanté de mi cama con mis pies descalzos. Sentí lo frío del piso mojado. Le dije a Elisa. De verdad, se encontraba húmedo. Fue cuando ambas nos miramos sorprendidas. Era la evidencia de que esa mujer sí había estado ahí. Elisa me dijo que tenía miedo de que la mujer regresara y se la quisiera llevar, ya que en la escuela, una vez, una de sus compañeras comentó que a una niña se la había llevado la mujer del río, pero que nadie le creyó. Esa niña desapareció sin que la pudiesen encontrar. Le comenté que hablaría al día siguiente con mis padres, y si ellos tampoco nos creían, entonces con la abuela o con quien fuese necesario. Esa fue la única manera que Elisa se pudo calmar, así que nos quedamos dormidas juntas. Después de lo ocurrido, pudimos descansar. Por la mañana, entró mi tía para que nos levantáramos a desayunar. Hice mi último intento, diciéndole lo que había pasado en la madrugada sobre el piso mojado. Ella solamente me dijo que no podía hacer. Después se retiró sin decir nada. Comprendí que ella no era la persona indicada que nos pudiese ayudar. Le sugerí a mi prima acudir con mis padres. Quizás alguno de ellos nos podría creer y nos apoyaría. Así lo hicimos. Acudimos con mi madre para explicarle todo lo que habíamos vivido. Ella se quedó pensativa por un instante. Después nos respondió que le diéramos un poco de tiempo. Necesitaba buscar ayuda. Sabía que había personas en el pueblo que se dedicaban a hacer limpias y otra serie de trabajos, pero era necesario preguntar por ellos. Al parecer, mi madre sí nos creyó porque dijo que antes de actuar necesitaba saber quién era la persona indicada. Creo que debió acudir con mi abuela porque casi al anochecer se acercó a nosotras. Nos dijo que ya sabía quién nos podía orientar al respecto. Pero tendría que ser hasta el día siguiente porque él había salido a otro pueblo a hacer un trabajo especial. Nos dio mucho gusto saber que mi madre no pensó que todo era cosa de nuestra imaginación y nos iba a ayudar. Lo único malo es que sería hasta el día siguiente. Tendríamos que pasar otra noche con miedo.
Me acerqué con mi mamá para decirle que teníamos temor de que esa mujer regresara por mi prima. Ella me dijo que se había apoyado de la abuela. Le sugirió que dejara prendidas 3 veladoras en forma de círculo y en medio pusiera un rosario. Eso serviría como protección transitoria. Así lo hizo mi madre. En esta ocasión, Elisa se quedó a dormir con nosotras en la casa de la abuela. En la habitación que dormiríamos, mi mamá hizo lo que le indicó la abuela. Con esa acción nos quedamos tranquilas. Creímos que podríamos pasar una buena noche. Nos fuimos a dormir temprano. En esa habitación había una cama matrimonial. Elisa y yo nos acostamos en esa cama. Después de contar varios chistes, nos quedamos dormidas hasta muy tarde. Esta vez Elisa fue la que escuchó un ruido al exterior de la habitación. Comenzó a sacudirme para que despertara. Aún sentía los ojos pesados. No los pude abrir con rapidez hasta que oí que estaban tocando la puerta. Como no respondimos, de nuevo tocaron con más fuerza, hasta que la puerta se abrió abruptamente. Ahí estaba ella, con los pies descalzos y mojados. Se quedó parada viéndonos. Lo raro era que la mujer no entraba. Quería hacerlo, pero no podía. Fueron unos segundos que nos parecieron eternos. Mi prima y yo quisimos gritar sin poder conseguirlo. Un grito ahogado fue lo único que pudimos emitir. Lo raro era que la mujer no entraba. Quería hacerlo, pero no podía. Fueron varios segundos que nos parecieron eternos hasta que mi abuela llegó mojando a la mujer con agua bendita y rezando al mismo tiempo. Esta desapareció por completo. Mi abuela nos dijo que la mujer era una bruja que trataba de quitarle la vida a mi prima para poder dársela a uno de sus hijos muertos. No era la primera vez que lo hacía, por eso ella supo cómo ahuyentarla. De cualquier manera, al día siguiente, mi madre nos llevó con el brujo del pueblo para que nos hiciera una limpia y nos diera un amuleto de protección. Desde aquella vez, mi prima y yo no la volvimos a ver, pero sí llegó a pasar que algún niño o niña desapareciera sin poder encontrarlo. La bruja del centro. En Guadalajara se festeja el 14 de febrero como un día de la fundación de la ciudad. Así que desde hace varios años las celebraciones se han realizado en el centro histórico de Guadalajara, con la finalidad de que las personas se pudiesen quedar por más tiempo a los festejos. Las autoridades solicitaron al servicio de transporte que extendieran sus horarios de atención. Al igual que a los estacionamientos, se les pidió lo mismo para aquellas personas que decidieron ir al homenaje en auto. Yo fui al lado de mis padres, de mis hermanos y algunos tíos que quisieron ver el espectáculo, así que fue posible retirarnos muy tarde. Mucha gente se congregó alrededor del andador alcalde, de la Plaza Liberación y del Hospicio Cabañas. Lo malo es que, después de que salimos del tumulto de gente, las demás calles se encontraban vacías. Conforme nos retiramos de los eventos, solo se alcanzaban a distinguir las luces de la fiesta. Veníamos caminando despacio rumbo a la estación del tren, cuando escuchamos el sonido de unos pasos detrás de nosotros. Primero yo volteé para ver de quién se trataba. Sin embargo, no pude distinguir a nadie. Pensé que la persona que venía detrás de nosotros había cambiado de rumbo. En cuanto reanudamos la marcha, de nuevo oímos el caminar de alguien. Al parecer era el de una mujer. En esta ocasión nos detuvimos para fijarnos de quién se trataba. Teníamos miedo porque la inseguridad siempre ha sido latente en la ciudad y más por la noche. Confirmamos que era una mujer y que también se detuvo. Desde esa distancia no alcanzábamos a verle el rostro, solo su vestimenta blanca y el cabello largo y oscuro. Mi hermano le preguntó por qué nos seguía, pero ella no respondió. Decidimos ignorarla y continuar con nuestro camino rumbo a la estación del tren. Aunque se dejaron de escuchar los pasos, ella continuó detrás de nosotros. Mantuvo su distancia sin acercarse por completo. Era muy incómodo saber que alguien estaba detrás, y más aún sin conocer sus intenciones. Lo que hicimos fue ignorarla y apresurar el paso para llegar cuanto antes a un lugar seguro. Cuando íbamos a bajar para ingresar a la estación del tren,
Miré de reojo para saber si aún estaba ahí. En efecto, al ver que nos metimos a la estación, ella se quedó parada viendo cómo nos alejábamos. De repente vi cómo se fue con una velocidad sorprendente. Incluso me pareció que flotaba, pero como no la vi directamente, no puedo asegurar eso. Cuando estuvimos dentro de la estación del tren, nos sentimos más seguros. La mujer ya no volvió a aparecer. Al día siguiente, decidimos ir de nuevo al centro de la ciudad para poder subirnos al carrusel gigante, solo que para poder usarlo había que hacer una fila muy larga. No nos importó, casi fuimos de los últimos hasta que finalmente concluyó el paseo con nosotros. Fuimos la última ronda, así que se nos hizo más tarde que el día anterior, aunque en esta ocasión más gente se dirigía hacia la estación del tren. Cuando regresamos, ya no vimos a la mujer que nos siguió la noche anterior. Después comprendí que debió ser una indigente, ya que muy cerca se encuentra un albergue para mujeres. Estábamos a punto de llegar al transporte. En ese momento, pude ver a la mujer detrás de un árbol. No tuve la certeza de si era la misma, pero me pareció muy similar. De inmediato le jalé el suéter a mi mamá para señalarle que ahí estaba otra vez. Cuando mi madre volteó, ya no había nadie. Le comenté a uno de mis amigos sobre los festejos en la ciudad. Él me dijo que solo tuviera cuidado cada vez que caminara por el centro en la noche. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que en una ocasión él venía de un bar del centro ya entrada la madrugada. Se les apareció una mujer vestida de blanco. Como no tenían auto, decidieron quedarse a dormir en el departamento de uno de ellos que se encontraba cerca de ahí. Pero esa mujer los siguió hasta que llegaron al edificio. Ya estaban a punto de entrar cuando ella apresuró el paso. Ellos se metieron de inmediato. A través de la puerta vieron el momento en que se marchó. Parecía que no caminaba, sino que flotaba. Después de que pasó un tiempo, se atrevieron a comentarlo con otros amigos. Ellos le dijeron lo mismo, que tuviesen cuidado con esa mujer. Si por alguna circunstancia se la llegasen a encontrar, que no la miraran a los ojos, ya que si lo hacían, ella trataría de llevarlos. Lo que me comentó mi amigo no lo sabía. Fue cuando pensé que quizás se trataba de la misma mujer de la otra noche. Dejamos de salir a la celebración de la ciudad porque no era sostenible ir todas las noches. Pensamos que solo iríamos hasta el último día desde temprano para disfrutar de todas las actividades y no regresarnos tan tarde, porque nos dio temor encontrar de nuevo a esa persona. El domingo, último día de fiesta, nos fuimos desde la mañana para aprovechar el chocolate caliente y el pan. Por la tarde disfrutamos el tejuino y las jericayas. Cuando comenzó el mariachi, decidimos que era mejor irnos antes de que anocheciera. Finalmente, ya habíamos disfrutado todo el día. En ese momento, sucedió un altercado entre dos personas. No supe cuál fue el motivo por el que se pelearon. La cuestión fue que hubo un momento en que a mi padre le dieron un golpe. Fue muy extraño porque tratamos de alejarnos del centro de la pelea. Sin embargo, mi papá salió lesionado. No fue una lesión mayor, pero sí fue necesario que lo asistieran los paramédicos. En cuanto mi padre estuvo en condiciones de caminar, nos retiramos. Lo malo fue que ya se había hecho de noche. Tratamos de acelerar lo más posible que se pudo el paso, pero mis hermanos pequeños no podían seguirnos con tanta rapidez. Al doblar en una esquina, vimos a lo lejos a una mujer que se encontraba parada. Ya no tuve dudas que se tratara de la misma. En esta ocasión no nos siguió, más bien pareció que nos estaba esperando. Cambiamos de dirección. La mujer se dejó ir directamente tras mi hermana. Todo fue tan rápido que no tuve oportunidad de decirle que no la viera a los ojos. Mi hermana se quedó atenta a la mujer durante unos minutos. Parecía que le quería robar el aliento. Mi padre trató de intervenir, pero ella de inmediato lo alejó con gran fuerza. Esto hizo que de nuevo se le abriera la herida que le hicieron en la cabeza. De nuevo intentamos acercarnos a ella sin que nos lo permitiera, hasta que hubo un momento en que mi hermana se desvaneció y quedó inconsciente. La mujer nos volteó a ver y se retiró con rapidez. De inmediato atendimos a mi hermana, la cual no pudo reaccionar por más intentos que hicimos.
Por suerte pasó un taxi y nos pudimos ir con rapidez. Al llegar a la casa, mi hermana aún seguía sin reaccionar. Mi madre le frotó alcohol por todo el cuerpo, se lo pasó en la nariz para que lo aspirara, pero no logró ningún cambio en ella. Por otro lado, mi padre se sentía muy mal. No sabíamos si fue producto del golpe o de la impresión de ver a esa mujer. Al día siguiente, mi hermana no despertó. Fue necesario llevarla a un médico para que la revisara. Él preguntó si había tenido una impresión que le hubiese ocasionado el shock en el que se encontraba. No nos atrevimos a decirle lo ocurrido. Creímos que pensaría que estábamos locos. Solo le comentamos sobre el altercado que tuvo mi padre. El doctor nos dijo que pudo haber sido producto de la impresión. Recetó unos medicamentos y ciertos estudios que era necesario practicarle. Pero mi madre dijo que su medicina no ayudaría a mi hermana, así que buscó a una comadre para que le recomendara otra opción. La amiga de mi madre llevó a una mujer que se dedicaba a la magia blanca o algo así escuché. Ella dijo que la dejaran a solas con la enferma. Cerró la puerta de la habitación. No supimos qué fue lo que hizo, solo alcanzamos a distinguir un olor a incienso muy fuerte que se colaba por la puerta. Después de casi una hora, ella salió. Le dijo a mi madre que la mujer que puso mal a mi hermana era una bruja que ya no pertenecía a este plano. Intentaba regresar consumiendo el espíritu de los jóvenes para poder estar de nuevo en este mundo. No era suficiente con lo que había hecho, ella regresaría, porque la bruja no se quedaría tranquila. La mujer nos dio las indicaciones necesarias para cuidar a mi hermana durante la noche, principalmente a partir de las 3 de la mañana, que era la hora en que las brujas y los demonios tienen su mayor poder. Así lo hicimos durante la noche. Nos turnamos para poder cuidarla. Mi madre no quiso retirarse de la alcoba de mi hermana. Tal como lo dijo la mujer que fue a curarla, justo a las 3 de la mañana comenzó la presencia de la bruja. Primero con un lamento siniestro que se escuchó en la calle. Después ruidos al exterior y en el jardín como si muchas aves estuvieran despiertas. Por otro lado, la bruja trató de ingresar a la casa, pero esta ya la había protegido la mujer que fue a ver a mi hermana. Puso al ingreso de cada puerta sal de color rosa. Además, hizo otra serie de cosas para brindar más protección. A la bruja no le fue posible hacerlo. Fue en ese momento que se escuchó un lamento muy fuerte, pero cada vez se oyó con menos fuerza hasta que se desvaneció. En ese instante, mi hermana reaccionó como si se estuviese ahogando. De repente, recuperó el aliento. La señora tenía razón cuando dijo que no era suficiente con una sola vez para que la bruja se robase el espíritu de mi hermana. Necesitaba más ocasiones para hacerlo. Por eso regresó, pero como no pudo pasar con los amuletos que puso la otra mujer, se marchó. Lo bueno es que ya no regresó y nos dejó en paz. El encuentro con una bruja. Cuando era más joven, fui chofer en un autobús foráneo. Mis recorridos consistían en varios destinos: Autlán, Barra de Navidad, Cihuatlán. En el trayecto pasábamos por varios pequeños pueblos. Mi trabajo de conductor no solo era por el día, también en las noches, de acuerdo al turno que nos asignaran. En una ocasión me dieron el rol de la noche. La salida fue a medianoche. Ese día estuvo el cielo nublado. La lluvia en ratos se ausentaba. En otros volvía con intensidad. El trayecto de Guadalajara a Autlán fue lento, porque la lluvia no cesó durante todo el camino. Aproximadamente iba en el kilómetro 80 cuando me pareció ver a una mujer que caminaba del lado del acotamiento. La visibilidad no era clara. Entre la lluvia y el vidrio empañado, me quedé con la duda si en verdad era cierto lo que había visto. Y es que era sumamente extraño a esa hora de la noche y con lo fuerte de la lluvia ver a una mujer caminando. Creí que me había confundido. Por un momento tuve la idea de detenerme a un lado de la carretera. Sin embargo, el camino estaba lleno de curvas. No era conveniente parar porque podría originar un accidente. Así que, sin pensarlo, me fui de largo.
Al llegar al destino programado, tuve todo el día para poder descansar y salir de regreso por la noche. Cuando llegué a la central de autobuses, vi a varios de mis compañeros reunidos. Se les veía consternados. Me dijeron que un compañero de trabajo había tenido un accidente en la madrugada de ayer. Desafortunadamente, no pudo salir vivo del percance. Definitivamente, a mí también me afectó la noticia. Creo que parte de la preocupación era saber que a cualquiera de nosotros nos pudo haber sucedido. Cuando llegó la hora de volver a Guadalajara, me dio confianza ver que, en esta ocasión, el cielo se encontraba despejado y la lluvia había desaparecido. Además, hubo luna llena. Esto permitía tener un trayecto menos oscuro. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando vi de nuevo a una mujer que caminaba a un lado de la carretera. Bajé la velocidad del autobús. En esta ocasión pude mirarla con claridad. Era una mujer joven de buen aspecto. Pensé que ella había tenido algún accidente automovilístico. No dudé en detenerme para ayudarla. Ella de inmediato se acercó a la puerta, me sonrió y se subió al autobús. Se quedó parada muy cerca de mí, mirando hacia el frente de la carretera. Traté de entablar una conversación tribal con ella, pero se limitó a sonreír. Pronto llegamos al poblado de El Grullo. Ella me hizo la señal de que se bajaría en ese lugar. Le pedí su número de teléfono y su nombre para poder llamarle. Me dijo que se llamaba María y me dio el número de celular. Me pidió que la bajara en la entrada del pueblo y se alejó con rapidez. Me quedé contento de haber tenido ese encuentro tan agradable porque no puedo negar que me cautivó su belleza. Además, pude conseguir sus datos personales, así que lo más seguro es que pronto volvería a verla, ya que con frecuencia transitaba por esos lugares. Me quedé pensando en ella todo el tiempo sin conocerla. Sentía la necesidad de estar a su lado. Le mandé un mensaje por celular. Ella tardó un tiempo en responder. Le dije que pronto iría de nuevo a su pueblo. Quería verlo un rato. María me respondió que sí, que me esperaría en la entrada del poblado. De ahí podríamos ir hacia el río o cualquier otro lugar. Me sentí sumamente emocionado porque ella respondió a mi llamado. En cuanto tuve mi descanso, fui a verla. A la luz del día me pareció más bonita. Fuimos hacia el río. Ahí pasamos una tarde muy agradable. No me gustaba la sensación que tenía cuando me separaba de ella. Sentía una opresión en el pecho cuando estábamos lejos. En cambio, cuando el tiempo daba para vernos, eran los minutos más placenteros que tenía. Cada día que pasaba se fue convirtiendo en una obsesión verla. Un día tomé la determinación de dejar el trabajo e irme a vivir a su pueblo para poder verla todos los días. Cuando le dije a María la decisión que había tomado, estuvo de acuerdo. Renuncié al trabajo y nos fuimos a vivir juntos. Nada cambió con la convivencia diaria. Al contrario, solo quería estar a su lado. Un día, un compañero del trabajo me vio. Él dijo que me estuvo hablando por mi nombre, pero nunca reaccioné al llamado. Llegó a pensar que no era yo, ya que me encontraba muy desmejorado. Me tomó del hombro y me detuvo. Me preguntó si yo era Pepe. Le dije que sí. Le pregunté quién era él. Me dijo que era Raúl, mi compañero de trabajo. Se sorprendió de que no pude reconocerlo. Me preguntó dónde vivía. Le di señas de mi domicilio. Se despidió con rapidez y se marchó. Durante el tiempo que estuve viviendo al lado de María, era extraña la sensación que tenía. Comencé a sentirme cansado. Después, las piernas comenzaron a dolerme al extremo que me impedía caminar. Fue necesario dejar el trabajo porque ya no tuve fuerzas para cargar los bultos en la frutería en la que trabajaba. Le dije a María que iría al médico, ya que cada día me sentía peor. Ella me respondió que no era necesario. Conocía algunas plantas, así que me ayudaría con algunos tés y otros remedios. Así lo hizo, pero cada día me sentía peor. Le dije que su herbolaria no me estaba funcionando. Lo mejor era acudir al doctor. Ella estaba molesta. Me dijo que dudaba de su conocimiento. Tenía mucho miedo de perderla, por lo que ya no le dije nada. Pensé que en algún momento su medicina me haría bien.
Una noche me sentí tan mal que no pude dormir. Me levanté en la madrugada a vomitar al patio y tomar un poco de aire fresco. Me quedé durante un rato sentado en el suelo. No quería despertar a María. La luna llena me permitió ver la sombra que se escondió detrás de un árbol. No tuve las fuerzas para levantarme. Las náuseas y el vómito regresaron. Vi de nuevo que esa sombra se escurría entre los matorrales y desaparecía. Me levanté con dificultad para meterme a la casa. Pensé que podría ser un animal peligroso, así que me incorporé, pero el vómito regresó. Percibí algo amargo y negro que expulsé en el vómito. Entré al cuarto a decirle a María que iría al médico al día siguiente, aunque no estuviese de acuerdo. Sin embargo, ella no estaba en la cama. Como pude, la busqué en el resto de la casa sin poder encontrarla. Las fuerzas no me dieron para más. Caí inconsciente, no sé por cuánto tiempo. Al despertar, lo primero que vi fue el rostro de mi querida María. Me dio a beber otro de sus brebajes. Me dijo que era la última vez que me daría un remedio. En eso tocaron a la puerta. Escuché a María que discutía con alguien. Distinguí la voz de un hombre. Él entró a la fuerza. Era mi amigo Raúl. Me dijo que me iba a sacar de ese lugar, que no era posible que estuviera en ese estado tan lamentable. Le dije que sí, pero que María también se fuera con nosotros. Me apoyé en el hombro de Raúl. Casi todo mi peso lo cargó él. Cuando quiso abrir la puerta que se encontraba cerrada con llave, por más que lo intentó, no pudo hacerlo. Me sentó por un momento en una silla, pateó la puerta, pero no pudo abrirla. Me preguntó si había otra salida. Le señalé la que daba al corral. No lograba comprender por qué Raúl estaba tan desesperado. Tampoco pudo abrir la puerta trasera. De pronto comenzamos a oler a humo. Escuchamos cómo crujía la madera al quemarse. Nos dimos cuenta que la casa se estaba incendiando. Por fortuna, había una ventana no muy grande en la parte alta de la pared. Esta era de madera. Con un objeto pesado, Raúl pudo romper las dos partes de la ventana. Así fue como salimos. Yo gritaba desesperado por María. No la vi en el interior de la casa, pero tenía miedo de que se hubiese desmayado por el humo y estuviera dentro. Mi amigo trató de calmarme. Me dijo que ella se encontraba muy bien. A ella no le pasaría nada. Ya no pude hacer más. Caí en un estado de inconsciencia. Durante ese episodio en el que estuve en coma, vi a una mujer que estaba parada y me hacía una señal con su mano para que la siguiera. Comenzó a caminar por una vereda angosta mientras yo la seguía. Por más que apuraba mi andar, no lograba alcanzarla, hasta que ella llegó a la cima de una montaña. Ahí se detuvo, me estaba esperando. Cuando por fin pude alcanzarla, miré su rostro de cerca. Era la cara putrefacta de una mujer muerta. En ese momento fue cuando pude salir del coma. A mi lado se encontraba mi madre. Ella me dijo que afuera estaban más familiares, entre ellos mi amigo Raúl. Le pregunté por María. Mi mamá no supo qué responderme. Le dije que tenía que hablar con mi amigo. Él entró de inmediato. En cuanto lo vi, le pregunté por ella. Raúl se quedó callado. Desesperado, le volví a preguntar. Después de una pausa, me explicó que María era una bruja que estaba a punto de perder su vida. Se alimentaba del alma y del espíritu de otro ser humano para continuar en este plano. Por eso enfermé tanto. Ella casi era un espectro que se desvanecía. Se fue alimentando poco a poco de mí. Al final pretendía quedarse con mi vida. Me dijo que aquel día que me encontró en la calle, además de verme tan mal, detrás de mí pudo ver una sombra siniestra que no se me despegaba. Fue por eso que decidió buscarme y ayudarme. Desde el primer instante en que ella me vio, su propósito era vivir a través de mi muerte. Por tal motivo me cautivó y me embrujó para que pudiese estar a su lado y así lograr su objetivo. Aún no me repongo por completo. De hecho, una de mis piernas quedó con poco movimiento. Camino con la ayuda de unos aparatos ortopédicos. Creo que desde un inicio en que María me vio, me dio algo para que no dejara de pensar en ella.